Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, profe, gracias. Bueno, muchachos, me alegra tenerlos aquí de nuevo. Me disculpan que ayer se me presentó un inconveniente y me impidió que nos conectáramos, pero ya estamos aquí. Por ahí los vi en el grupo poniéndose de acuerdo para las sesiones. Habíamos dicho que con ustedes íbamos a tener las sesiones los días lunes y que cuando fuesen festivos, entonces los días miércoles. ¿Todavía seguimos con eso o acordaron otra cosa? Pues aprovecho esta introducción como para ponernos de acuerdo. Bueno, entonces dejémoslo para el final, ¿listo? Vayan pensando y me comentan para así mismo revisar. Por favor, alguien que me indique cuando esté presentando y cuando no, o cuando de pronto no me escuchen, me indican, porque aquí uno se pone a hablar y se le pasa. ¿Listo? Bueno, están conectados solamente Lucero, Ingrid, Jefferson, Juan Carlos, Sebastián, Karen, Víctor, Oyusu, ¿quién es? Oyusu Anderson, ¿cierto? Ya, sí. Listo, muchachos. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de nuestra formación en análisis y desarrollo de software. ¿Alguien tiene alguna frase o algo que nos quiera compartir? ¿Alguna anécdota? ¿Algún aporte que nos quiera compartir antes de iniciar la sesión? Muy callados, muchachos. ¿Sí les funciona mejor esta herramienta o mejor por territorio? Coméntenme, por favor. Pues aquí yo lo veo perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, muchachos, la idea es adaptarnos a la mejor herramienta que podamos, ¿cierto? Bueno, quiero saber cómo nos fue con las evidencias pasadas. Como saben, ya cerramos actividad de proyecto. ¿Cómo nos fue? ¿Alguna duda? ¿Algo referente a esto? Estamos bien, muchachos. Por ahí varios me han escrito porque pues no me están enviando portada de los informes y por favor hacer portada porque yo sé que varios ya no están trabajando en los grupos, entonces pues se califica, con una persona que envíe la evidencia se califican a los demás del grupo, pero si no me envían la portada sí me queda pues complicado todavía distinguir quiénes son los del grupo y quiénes sí están dentro del grupo. Entonces para solicitarles que sigan enviando, por favor, las evidencias. Una persona del grupo, perdón, una persona del grupo y lo único es que me envíen la portada o los nombres de todos los integrantes que están participando en ese grupo, ¿sí? O sea, que están presentes en el grupo, porque pueden haber 4 integrantes, pero solamente 2 son los que están enviando evidencias o que están participando. Entonces, para que por favor lo hagan. ¿Listo? El día de mañana les voy a estar publicando como un llamado de atención, ya con los aprendices que tengo, con todas las evidencias, con los que aprobaron y todo, como un listadito con esto. ¿Listo? Vamos a continuar con las evidencias para el día de hoy. Entonces, como ya saben ustedes, muchachos, entramos a la fase de planeación, a la actividad de proyecto 3, y en esta fase tenemos 3 actividades de proyecto. Está la actividad de proyecto 3, que es estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, tiene un tiempo de duración de 240 horas. Está la actividad de proyecto 4 o guía 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, tiempo aproximado, 296 horas. Y está la actividad de proyecto 5 o guía 5, que es construir el prototipo
del software de acuerdo a al análisis de las características funcionales y de calidad. Tiempo estimado, 232 horas. Entonces, vamos a trabajar estas 3 actividades de proyecto en la fase de planeación. Ya está subido el cronograma ya están los tiempos, ya están las fechas. Y para esta semana tenemos estas 3 evidencias, 2 evidencias técnicas y 2 evidencias de transversalidad. Entonces, las 2 evidencias técnicas es bases conceptuales lógicas de proposiciones, que es la evidencia GA3, 2205019093, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que va del 26 al 2 de julio. Y está la evidencia, la otra evidencia, que es el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigos y diagramas de flujo, que es la evidencia GA3 2205019093, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que igual también van del 26 al 2. Tienen un cuestionario de ciencias naturales, de física, y tienen un cuestionario de bilingüismo. Bueno, entonces esas son las evidencias que tenemos para esta semana. ¿Ya alguien revisó el material de formación para esta semana? ¿Alguien ya estuvo, como decimos nosotros, cacharreando? Yo sé que ustedes están más adelantados porque ya están viendo lógica en programa, entonces pues vamos a hacer como un recorderis del material y de lo que dice. ¿Listo? Entonces, para esta fase de planeación, la actividad proyecto 3, esta fase consta de 18 evidencias, tiene una duración de 240 horas y se proyecta realizar en 2 meses, con un promedio de trabajo académico diario de 2 horas. En la guía dice 8 horas, pero pues yo sé que ustedes, por la dedicación laboral, no le pueden dedicar 8 horas, algunos sí. Entonces, yo siempre coloco 2 horas. Para el desarrollo de las actividades contará con el acompañamiento del instructor de competencia técnica y transversalidad. Es importante que el aprendiz organice su tiempo, dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. En esta fase 3, el aprendiz abordará temáticas que le permitirán evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Como les mencioné, para esta semana tenemos 2 actividades, que es bases conceptuales de lógica proposicional y taller de resolución de problemas algorítmicos con pseudocódigos y diagramas de flujo. Estas 2 actividades están relacionadas a un resultado de aprendizaje, que es desarrollar procesos lógicos y a través de la implementación de algoritmos. Y el material sugerido para estas evidencias es introducción a la algoritmia, y el material de apoyo, ahí en el material hay unos videitos interesantes que es bueno que revisen. Bueno, vamos con la introducción a la algoritmia. Acá hice como un resumen de lo del material. Vamos a revisarlo así rápidamente. Entonces, la algoritmia básica se basa en 4 aspectos, que es el análisis, el diseño, la implementación y la validación. La aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar una solución correcta a un problema. Es así como la programación de computadores o construcción de software se basa en esta práctica. Entonces, la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar una solución correcta a un problema. Entonces, ya sabemos que es que un algoritmo, ¿cierto? Es una serie de pasos que llevan a la solución de un problema. En el material nos están planteando, digamos que esos 3, un problema y lo resuelven 4 de diferente forma, ¿no? Entonces, dice que si se les pasa una hoja de papel a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado, si levantar el lápiz, habrán quienes lo hagan de diferente manera y obtengan el mismo resultado con el número, como lo muestran en las figuras. Entonces, para este caso, el aprendizaje inició por la parte superior, ¿cierto? Luego bajó, luego hizo la siguiente línea y subió. En el caso del aprendiz B, y solucionó el problema, ¿cierto? Que fue la elaboración del cuadrado. En el caso del aprendiz B, inició lo contrario, inició por la izquierda, luego bajó y realizó la solución
igual la realizó. El aprendiz C inició por la derecha, luego bajó y realizó la solución. Y el aprendiz D igual inició por el mismo sentido que el aprendiz C. Entonces, sí ve que un algoritmo es una serie de pasos que llevan a una respuesta, ¿sí? Y que puede ser de diferente forma, pero que llevan a la misma respuesta. Bueno, en un problema más complejo se concluye que existen tantas soluciones como el enfoque o lógica empleada por cada uno, ¿cierto? Pero lo que sí es común en todos los casos es que se realizan unas fases mentales secuenciales ordenadas, las cuales son, primero, entender el problema, luego hacer un plan, luego ejecutar un plan y luego revisarlo. Muchas veces toca volver y analizar el problema o trazar un nuevo plan o plasmar ese nuevo plan una y otra vez, revisando los resultados y volviendo a analizar hasta encontrar la solución del problema. ¿Cierto? Entonces, los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. En el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones ordenadas, secuenciales y libres de ambigüedad, que deben llevar a cabo un computador para lograr el resultado predecible. Nosotros vemos aplicados los algoritmos digamos que en nuestro día a día, ¿cierto? Y digamos que para los algoritmos existen unos lenguajes de programación que algunos aún están, otros no. En este caso, en el material estaba Logo, Java, Pascal, no estaba Python, lo agregué, y C. Algunos ya no se utilizan, otros sí. Y aquí nos dan unos ejemplos de algoritmos. Entonces, se propone diseñar un algoritmo para apagar un computador. Entonces, el algoritmo se llama apagar computador. Entonces, viene un inicio y un fin. O sea, el algoritmo siempre está compuesto de un inicio, de un proceso y de un fin. Entonces, el inicio, y luego vamos con la primera opción, que es dar clic en el icono inicio. La segunda opción es dar clic en el icono que dice apagar. Y la tercera es esperar que se apague el computador. Y la cuarta, desconectar los cables del enchufe y fin del algoritmo. Eso es un ejemplo. Pueden haber más formas, obvio hay más formas, pero pues ese es lo que está en el ejemplo. En el ejemplo 2, se propone diseñar un algoritmo para cargar un celular. Entonces viene un inicio, viene un punto que es buscar el cargador, 2, agarrar el cargador, 3, agarrar el celular, 4, poner el enchufe en el celular, 5, conectar al toma corriente, 6, esperar a que se ponga a cargar, 7, desconectarlo del toma corriente y 8, ponerlo en un lugar seguro. Y fin del algoritmo. Entonces, como pueden ver, es una serie de pasos que llevan a una solución, de pasos ordenados, ¿cierto? Un algoritmo que debe ser realizable, debe ser comprensible y debe ser preciso, ¿cierto? Realizable, entonces el proceso algorítmico debe tener, después de una cantidad finita de pasos, se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito. O durante la ejecución se encuentra con un obstáculo inesperado sin arrojar un resultado. Entonces, por eso debe ser realizable. Comprensible debe ser claro, lo que hace la forma que quien ejecute los pasos, puede ser un ser humano o una máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución. Y preciso, el orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. Cuando se ejecutan varias veces con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser el mismo. Siempre. La precisión implica determinismo. Fases para elaborar un programa de computador. Entonces, hay 4 fases que se deben tener en cuenta para realizar un programa. Primero es el análisis al programa, luego diseñar el algoritmo, luego traducir el algoritmo y luego depurar el programa. El proceso de diseño de algoritmos de programación, de programas informáticos está basado en un algoritmo que proporcionalmente es escrito en un lenguaje de programación.
Bueno, viene el análisis del problema. Entonces, en el análisis del problema es entender el problema. Cómo los programadores de computador tienen un objetivo a resolver problemas muy puntuales. Lo primero que se debe realizar para resolver es lograr una mejor comprensión o propósito de esto. Para realizar esta actividad se debe formular claramente el problema, especificar los resultados que se deben obtener con la solución e identificar la información disponible en los datos. Bueno, para formular el problema, entonces, a continuación algunas preguntas previas para la formulación de un problema. Entonces, ¿es posible definir de forma más clara el problema? ¿Qué palabras no son conocidas o se desconocen su significado? ¿Se ha resuelto antes algún problema similar? ¿Qué información es importante para resolver el problema? ¿Y qué información no es importante para que se pueda omitir? Aquí en el material nos dan un ejemplo, donde nos dicen que don Juan necesita decidir cómo comprar un teléfono celular que le cuesta 870.000 pesos de contado o 980.000 pesos a crédito. Él tiene 630.000 pesos en efectivo. Luego de revisar las preguntas previas se puede concluir. Como el teléfono que tiene don Juan no le alcanza para comprar el celular de contado, entonces él tiene dos opciones: comprarlo completamente a crédito o también pagar una parte de contado o dar una cuota inicial y el resto de diferir. Para poder resolver el problema se debe conocer el número de cuotas en el que define si desea pagarlo totalmente a crédito o conocer el número de cuotas y el valor total del celular si se da una cuota inicial de 630.000 pesos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué debe hacer aquí? Precisar elementos de entrada. Entonces, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es cuál es la incógnita o que se debe calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Precisar resultados. Entonces, para esto se debe hacer la pregunta: ¿qué información están solicitando y en qué formato se debe entregar esta información? Y desarrollar la creatividad, elementos, modelos y frases y sus objetivos. Entonces, viene que resolver un algoritmo es una actividad que se requiere en la mayoría de los casos creatividad por parte del programador. Es una habilidad que se va fortaleciendo en la medida que se va desempeñando más y más en procesos de desarrollo de software. Para estimar el pensamiento creativo propuesto por Rednick, el programador debe imaginar qué quiere hacer, crear un proyecto basado en sus ideas, jugar y compartir sus ideas y creaciones con otras personas, reflexionar sobre la experiencia y permitirse imaginar nuevas ideas y nuevos proyectos. Aquí lo muestra en esta gráfica de espiral. Viene que imagina, crea, juega, compartir, reflexionar y imaginar. En conclusión, entonces, un algoritmo es la identificación de una secuencia lógica de pasos que permiten solucionar un problema. Y formular un algoritmo es la base de los grandes adelantos en la ciencia, matemáticas y la tecnología, porque se pueden aplicar en cualquier área del conocimiento. Entonces, nosotros vemos algoritmos en todas las áreas del conocimiento. Sí, los vemos en medicina, los vemos en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario. Si vamos a preparar un alimento, hacemos unos pasos para ejecutarlos, ¿cierto? Entonces, en todo está presente los algoritmos. Y viene la otra parte de la actividad que ahorita les vamos a revisar, que es la lógica matemática. Entonces, aquí hay un video. No les estoy proyectando, ¿cierto? Está en el material, no sé si ya ustedes lo vieron, pero se los quiero compartir. Hola. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Perfectamente.
¿El video también? Sí, señora. Iniciaremos con el tema de lógica proposicional, que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional. Le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. En el lenguaje natural diría, tome jugo, y la acción puede tener dos opciones, sí o no. Eso es lenguaje natural. Dibujar en el tablero su significado. En lenguaje natural, tome jugo, sí o no. En el lenguaje simbólico, P es tome jugo, verdadero sí, falso no. Esto es una proposición simple. Para formar oraciones es necesario unir dos o más proposiciones simples y conectarlas con expresiones especiales como tome jugo y coma papas. En el lenguaje simbólico, P, tome jugo y Q, coma papas. Ahora bien, ¿recuerdas cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son los elementos que en lenguaje simbólico nos permiten hacer una proposición compuesta. Tome jugo, coma papas. Te reto, vamos a continuar. Bueno, muchachos, entonces, con base a ese video, vamos a revisar la temática de proposiciones. Bueno, entonces, dice que todo razonamiento lógico está compuesto por una serie de elementos que se interrelacionan entre sí y la correcta interpretación de estos componentes y de las relaciones corresponden al análisis deductivo. Entonces, vienen las proposiciones. Entre una proposición o enunciado es una operación que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Hay proposiciones simples y proposiciones compuestas. Aquí nos dan un ejemplo. P, la Tierra es plana. Q, menos 17 más 38 es igual a 21. R, hola, ¿cómo estás? Y S, lava el carro, por favor. Entonces aquí nos piden identificar cuáles son proposiciones, ¿cierto? Entonces P, la Tierra es plana. De acuerdo al texto, ¿qué piensan? Aquí está la respuesta, pero pues la idea es no mirar la respuesta. ¿Qué opinan, muchachos? Están muy participativos. Bueno. Pues, profe, eso Continúe. ahorita al respecto de que dicen de que dice que la Tierra es plana, pues ya se está dudando porque ya no están diciendo, ya los científicos dicen que ya no es. Hija, mami, habla bajito. Qué pena. Bueno, pero aquí sí. está. Bueno, tranquilo. ¿Qué Profe, decías? no le escuché bien. Se le entrecortó cuando me habló. ¿Qué dijo? No, que continúa dándonos una explicación, por favor. Ah, bueno, respecto de la opción que dice que la Tierra es plana, bueno, uno siempre lo ha considerado, pero ya ahorita que los científicos han indicado que no, que ya no es plana, sino que es, bueno,
tiene otra forma. Pero igual, digamos que si nos ceñimos aquí, diríamos sí que la Tierra es plana. Esa es una proposición, sería. Ok, gracias. Así es una proposición porque puede ser verdad o puede ser mentira, ¿cierto? La siguiente, la Q, menos 17 más 38 igual a 21. Es una proposición, ¿cierto? También. La R, hola, ¿cómo estás? En este caso no es una proposición porque es un saludo, ¿cierto? No podemos validar. Y S, lave el carro, por favor, tampoco es una proposición, es como Una orden, como una orden. orden. Exacto. Entonces no es una proposición. Muy bien. No sé quién me está hablando, me disculpan. Ingrid, Bueno, profe, Ingrid en las Mena, qué pena. Ingrid. Gracias, Ingrid. Bueno, entre las proposiciones lógicas tenemos unos conectores, ¿cierto? Entonces, tenemos unos conectores u operadores. Entonces, en las operador AND o I o conjunción, ¿cierto? Conecta dos proposiciones que se deben unir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Esta se representa por un símbolo que parece como una B al revés, o una V, perdón, al revés. Entonces hay unos ejemplos que dicen, nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo, ¿sí? O sea, es o sea, que es verdadera. El número 9 es mayor que 7 y menor que 12. Entonces, es verdadero. El carro enciende cuando tiene corriente eléctrica y gasolina en el tanque. Entonces, estos son los ejemplos de conjunción o de el operador I. Está el operador OR o UO, que se representa como con una V. Entonces, este operador conecta también dos proposiciones y se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas. Se representa con el símbolo de V. Entonces, acá un ejemplo, entonces puedo ir a Bogotá en avión o en bus. Puedo entrar al estadio si compro mi boleta o si tengo un pase de cortesía, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos se cumple, o sea que sí puede ser. Voy a desayunar con huevos revueltos o huevos pericos. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de una proposición de. Y está el operador no o la negación. Su propósito es negar una proposición, es decir, que si tenemos una verdadera, al aplicarle este tipo de operador, se obtiene la negación, es decir, es falso. Y tiene varios símbolos, ahí solo coloqué uno, que es como un, no recuerdo cómo se llama ese símbolo, también puede ser como el símbolo de la ñ. Y eso depende del libro que revisemos, así mismo lo representa. Y un ejemplo es, no es cierto que Gabriel García Márquez escribió la Ilíada, o no es cierto que el América de Cali es de la ciudad de Bogotá. Es falso que el agua es un hidrocarburo. ¿Alguien me está levantando la mano? Escuché, perdón. Sí, sí, profe, yo. Lucero. Cuéntame. Lucero. Profe, qué pena que la interrumpa acá, pero para continuar, yo me estoy ubicando en las fichas de las guías de aprendizaje que tenemos para este fin de semana, para tratar de ubicar esa explicación al desarrollo de las guías. Y en uno de las guías de aprendizaje de ese taller de proposiciones dice, por ejemplo, se identifican claramente los elementos de entrada y resultados esperados del problema 1, o del problema 2 y el problema 3 y el problema 4. ¿Esos problemas dónde los vamos a encontrar? ¿O son estos que Ya usted nos está revisamos. exponiendo acá? No, estos son ejemplos. Ya vamos a revisar la guía y vamos a Ok, revisar ok. los. Estoy como dando un recorderis del material, ¿sí? Y ya vamos a Listo, listo, revisar profe. los Bueno, ejemplos gracias. y luego revisamos lo que deben realizar. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno. Bueno, Sí, profe, yo le tengo una duda, qué pena, una pregunta, qué pena la interrupción. Cuando estamos hablando sobre la lógica matemática, nosotros podemos aplicarlo a tema cultural.
o es una generalidad? Es que lo digo ahorita porque estaba ¿Me puedes dar hablando. un ejemplo que no entiendo? Sí, es decir, cuando estamos hablando la lógica y estamos aplicando así, por ejemplo, los ejemplos que dice, no es cierto que Gabriel García Márquez escribió la Ilíada. Entonces, cuando nos vamos al ejemplo de los huevos pericos, entonces ahí es donde me nace la duda, porque coloco huevos revueltos y huevos pericos. Entonces yo digo, ¿cómo se realizan los huevos pericos? Con tomate, cebolla, según el contexto cultural. Me voy según el contexto cultural, porque en unas zonas pueden decir, eso es huevo con perico, en otros dicen, no, eso es huevo revuelto. Entonces ahí es donde yo pregunto sobre esa incógnita, ¿cómo aplico la lógica? ¿Aló? ¿Sí me dice comprender, profe? Realmente hay, Sí, 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 ya. Espera que estoy analizando lo que me estás diciendo. En este caso, aplica porque estamos hablando de una negación, ¿cierto? Entonces, ya voy a mostrarle las tablas y si con eso no aclaras, entonces te hago la explicación de otra forma, ¿listo? Es que así en teoría de pronto no se entiende, pero ya aquí con la explicación, ya con las tablas de verdad, entendemos un poquito más. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ya. Bueno, entonces, la lógica matemática se representa con unas tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad son una estrategia de lógica que tienen como objetivo determinar la validez de varias propuestas. En algunas situaciones, es decir, determinan las condiciones necesarias en las que un enunciado es verdadero y esta condición se presenta con una tabla de verdad que determina el valor de verdad de todas las proposiciones que componen la situación. Entonces, una proposición puede ser verdadera o falsa únicamente, nunca las dos. Entonces, el valor de una proposición verdadera se representa por B o un 1 y el valor de una proposición falsa se representa por una F o un 0. Y vamos aquí con las tablas de verdad. Bueno, entonces aquí tenemos las tablas de verdad de la conjunción. Entonces, siempre se representa con, bueno, la mayoría de veces con P y Q, ¿cierto? Entonces, colocamos P y Q y colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. Y se representa también la Q, entonces va verdadero, falso, falso. Y con base en esta sacamos la I. Entonces, ¿qué dice la conjunción? Que si ambas son verdaderas, eh, la compuesta va a ser verdadera. De lo contrario, todas son falsas. ¿Listo? Igual cuando lo hacemos con número. Entonces, si son verdaderas, entonces, si son verdaderas, entonces, según la teoría nos vale 1 y de lo contrario, los demás van a ser ceros. Para lo de la disyunción o la O, entonces en esta dice que todas es verdadero cuando todas son, perdón, es falso solamente cuando las dos proposiciones son falsas. De lo contrario, todas son verdaderas. Y se representa numéricamente aquí igual. Y para la negación, digamos que es la más fácil, es negar lo que está en P o es negar lo que está en Q, ¿cierto? Entonces, si P es verdadera, entonces la negación va a ser falsa y si es falsa, entonces va a ser verdadera y lo contrario. ¿Listo? Para la tabla de verdad, condición sí o para qué.
Entonces, para esta se cumple la condición de falso cuando la primera es verdadera y la segunda proposición es falsa. De lo contrario, todas son verdaderas. Y para la proposición sí o solo sí, ella se cumple cuando las dos condiciones son verdaderas o cuando las dos condiciones son falsas. De lo contrario, las demás son falsas. Bueno, no sé si te aclaré la duda. Nelcy, ¿quién fue Nelcy? Ingrid. En ese caso, Ingrid. Pues algo, profe, sí, porque, o sea, yo lo que lo estaba mirando era desde el contexto, pero aquí es como, es sí o es no. Digamos que no caen los términos medios. Exactamente, sí, señora. Es sí o es no y no ambas a la vez. Ya lo entendí. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice que si no llueve, se arruina la cosecha. Este tipo de proposiciones se conoce como la condición para qué. De manera que para que no se arruine la cosecha, se requiere que llueva. Entonces, ¿cuál es P si no llueve? Y Q se arruina la cosecha. Entonces, al aplicar el operador P, entonces Q, la tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Igual se ponen los valores de P, dos verdaderos, dos falsos, se ponen los valores de Q, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y entonces para la condición tienen que cumplirse, ¿cierto? Entonces, si no llueve, se arruina la cosecha. Entonces, en este caso las dos son verdaderas, entonces es verdadera. Acuérdese la condición de entonces, que es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, en este caso, entonces, si no llueve, se arruina la cosecha y si no llueve, se arruina la cosecha. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces es falso. De lo contrario, entonces todas las demás opciones serían verdaderas. Ahorita hacemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo aquí que sí, es buen estudiante. Es buen estudiante, sí, y solo sí tiene problemas de promedio de 5, donde se puede concluir lo siguiente. Es un buen estudiante y tiene promedio de 5. En esta conjunción, es verdadero si las dos, si las dos son iguales. De lo contrario, lo demás es falso. Entonces, si es buen estudiante, tiene 5. Entonces, si las dos se cumplen, es verdadera. De lo contrario, es falso. ¿Sí? O sea, si las dos son verdadera, entonces es verdadero. Y si las dos son falsa, entonces es falso. De lo contrario, es verdadero, perdón. Lo demás es falso. Igual se representa con los números 1 y 0. Para este ejemplo, ya viene más compuesto. No sé, no les dije de dónde sale el número de filas que debe tener una proposición. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se saca el número de filas? ¿Filas o columnas? Filas. ¿Sí saben? En el material no está, pero pues eso lo vimos por allá en lógica. ¿No se acuerdan? Bueno, esa formulita sale a multiplicar 2 a la n, ¿sí? Es decir, que si tenemos P y Q, entonces tenemos dos proposiciones y 2 a la 2 sería 4. Entonces, por eso hacemos 2
en el caso de las primeras, ¿sí? Que tenemos solamente 4, porque solamente hay 2 proposiciones, entonces 2 a la n, entonces 2 a la 2, entonces serían 4, entonces tenemos 2 verdaderas y 2 falsas. Y a eso se le llaman proposiciones simples. Para esta tenemos 3 proposiciones. Entonces sería 2 a la 3, ¿sí? Entonces 2 por 2, 4 por 3, ¿qué? 8. 2 por 2, 4 por... Exacto. Entonces nos dice que debemos tener 8 filas, ¿sí? Y las hacemos lo mismo. Entonces 4 verdaderas y 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y en la R, entonces hacemos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y aquí entonces aplicamos lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, verdadero, verdadero en la I, ¿qué nos da? Verdadero, ¿cierto? Y aquí, así. Verdadero, 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 falso da falso, verdadero, falso nos da falso, falso, verdadero nos da falso, falso, verdadero nos da falso, falso, falso nos da falso, falso, falso nos da falso. En la I recuerden que solo nos da verdadero cuando ambas son verdaderas. Y aquí, entonces P y Q, entonces R. Entonces miramos P y Q y R. Entonces, para esta, P y Q da verdadero y R verdadero, entonces nos da verdadero. P y Q es verdadero y R es falso, entonces nos da falso. P y Q es falso y R es verdadero. P y Q entonces R, ¿en dónde iba? Me perdí. Iba como en la verdadera, en la tercera. P y Q, entonces R, entonces revisamos, las dos son verdaderas, entonces nos da verdadero. P y Q, entonces R, la primera es verdadera, la segunda es, perdón, la primera es falsa, la segunda es verdadera, nos da verdadera. P y Q, entonces R, la primera es falsa y la segunda es falsa. Nos da verdadera y P y Q, entonces R, la primera es falsa y la segunda es falsa, nos da verdadera. Entonces aquí podemos concluir que solo es falsa la proposición cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, entonces todas son verdaderas. Es como un trabalenguas, pero a medida que vamos practicando, nos vamos acordando. Bueno, ejercicios de lógica proposicional. Acá hay un ejercicio que nos plantea en el material y dice, estos ejercicios son con su respectiva solución que permiten identificar un problema, reconocen los datos de entrada y los procesos a ser aplicados como estrategia y seguir con la utilización de la lógica proposicional en la identificación y solución de problemas. Entonces, dice que se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office y G Suite. Y nos dicen los pasos a seguir, entonces debemos identificar el problema, descomponer el enunciado en proposiciones atómicas, evaluar los posibles casos derivados del enunciado anterior, determinar los casos donde se cumpla la condición y hacer la selección de las personas de acuerdo con el requerimiento. Aquí entonces vamos a identificar un problema y se trata de buscar o contratar personal femenino que sepa utilizar Microsoft Office o G Suite. Bueno, descomponemos el enunciado. Entonces, descomponer en proposiciones atómicas del enunciado cuando están separados los contextos del problema se llaman proposiciones atómicas. Entonces, P es personal femenino, Q es saber utilizar Microsoft Office y R es saber utilizar la suite de Google o de G Suite.
determinar los casos. Entonces, determinar la relación lógica de acuerdo con el planteamiento del enunciado, utilizando las proposiciones atómicas definidas en el punto anterior. P y Q y Q o R. Y evaluar los posibles casos derivados del enunciado anterior. Entonces, aquí tenemos. Juan sabe utilizar Microsoft Office y G Suite. Marta sabe utilizar G Suite. Natalia sabe utilizar G Suite y Microsoft Office. Entonces, se crea la tabla de verdad y aplica la lógica proposicional para elegir las personas que se cumplen con los requisitos exigidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office y G Suite. Bueno, entonces para construir la tabla de verdad se evalúa cada una de las proposiciones atómicas y se van validando para verificar si se cumple lo que haría verdadera o si no se cumple, cuál era la proposición que sea falsa. Listo, entonces aquí vamos. ¿Alguien quiere participar de acuerdo a lo que se está diciendo en el ejemplo? Sin revisar la chiva, el pastel, aquí con la tablita. O sea, simplemente decir lo que se entiende de la tabla según los valores de las Según lo que se proposiciones. está pidiendo. Según lo que se está pidiendo, ¿sí? Se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite. ¿Sí? Perdón. Entonces aquí, Juan, Porque ¿cierto? Juan es Dale. masculino. Entonces falso. Exacto. Una de las condiciones es que sea femenino, ¿sí? Y Juan es masculino. ¿Listo? En el caso de Marta. Verdadero el sexo. ¿Por qué? Porque es femenina. ¿Y Marta qué maneja? Ambas herramientas. El Office y Suite de Google. No, Marta es femenina y sabe manejar G Suite, ¿sí? Y Natalia es femenina y sabe utilizar G Suite y Microsoft Office, ¿cierto? Entonces, Y la porque conclusión. allí salen dos. Dime. ¿Y porque en la tabla salen dos verdaderas? Porque bueno, en el caso de Juan no se cumple porque estamos aquí estamos con la O, ¿cierto? ¿Y qué dice la regla de la conjunción de O? Cuando es una falsa y la otra es verdadera, es No, falso, ¿no? la O es falsa solamente cuando las dos son falsas, ¿sí? Pero como aquí estamos, Ah, sí, porque en la O solo alguna de las dos se debe cumplir para que sea verdadero porque es O. exacto, Así sí. exacto, listo, muy bien. Acá le estamos diciendo que solamente puede cumplir una. ¿Listo? Entonces podemos concluir que en esta búsqueda, ¿cierto?, de personal, hay dos personas que son aptas para el cargo, porque nos dio que es Marta y que es Natalia. Entonces ahí ya se entrarían de pronto a evaluar otros criterios para saber la elección. Ya eso depende de él. ¿Listo?
Bueno, en estas actividades se estudian los conceptos básicos asociados al concepto de algoritmo, definición formal de algoritmo, características del pensamiento algorítmico. Y estos elementos ayudan a planear soluciones a problemas, reglas y problemas asociados a la programación. Entonces, ahora sí, vamos con la evidencia. Bueno, entonces para esta actividad tenemos dos evidencias, ¿cierto? Que es la evidencia de conocimientos GA 32205-01093, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, bases conceptuales de lógica proposicional. ¿Sí están viendo lo que les estoy mostrando? Entonces, en esta evidencia dice, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces nos están dando estos problemas para resolverlos y también dice que construir la tabla de verdad para las siguientes expresiones, P y Q y P o Q. Entonces debemos resolver estos problemas y además construir la tabla de verdad. Es la primera parte. Debemos entregar un archivo, un único archivo con el nombre del estudiante, donde se encuentren todas, debemos construir un único archivo con el nombre del estudiante. Bueno, eso el nombre o eso yo no les pongo problema. Donde se encuentren todas las soluciones a cada uno de los ejercicios presentados con el paso a paso realizado para encontrar la solución. Enviar el archivo en PDF y hacerlo por el link respectivo. Recuerden que cada ejercicio tiene unos criterios de evaluación. Entonces, para no sé si les estoy mostrando, tiene los siguientes criterios, que el documento presentado presenta el paso a paso para la solución del problema, o sea, que realizar el problema. La proposición 2x5 y o 4x6, perdón, 2x5 menor a 8 o 4x6 mayor a 2x5, resulta correcto, o sea, además que es de resolverla, entonces sí está bien resuelta. El documento se presenta el paso a paso para la solución de la proposición y la proposición resulta correcta. La presentación de la tabla de verdad completa para la expresión en no P y Q y la tabla de verdad no P y Q. Pero es correcta, bueno. Se presenta la tabla de verdad completa para la expresión no P y no Q. Y la tabla de verdad no P o no Q. Es correcta, ¿listo? Entonces, esto es lo que deben de hacer en el problema. Yo por acá, no sé si les estoy presentando. Un segundo que les voy a tratar de buscar el ejemplo.
Pero pues se está hablando. Ay, me han dicho. Por favor. Ya les había explicado todo el ejemplo. Yo también pensé lo mismo, pero pensé que lo estaba analizando sola para luego explicarlo. Perdón, muchachos. Bueno, muchachos, entonces aquí resolvemos el ejercicio, ¿cierto? Así como lo resolví ahorita que estaba hablando sola. Entonces, 4 más 5 nos da 9. Bajamos el 3 y resolvemos también esta operación. 5 por 5 nos da 25. Y 25 más 4 nos da 29. Y aquí hacemos la comparación. Entonces, 9 es menor a 3, es falso, ¿cierto? Entonces, aquí 25 más 29 nos da 54. 54 es menor a 3, es falso. Entonces, construimos la tabla de verdad para la proposición y debemos encontrar el valor aquí pero esto lo vamos a hacer con ustedes, ¿listo? Entonces, igual hacemos la tablita, ya sabemos que esto es 2 a la 2, entonces nos da 4, entonces que son 2 verdaderas, 2 falsas, y que Q es una verdadera, una falsa, verdadera y falsa. Y entonces me van a ayudar para acá. De acuerdo a lo que está aquí, muchachos, ayúdenme. Entonces, si la primera... Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos, para cada... y con base a este ejercicio, entonces, por favor, ayúdenme. Bueno, aquí primero vamos a resolver este pedacito aquí. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, vayan pensando para que me vayan a ayudar. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos, hicimos, bueno, ya la tabla de verdad con la P y la Q, en este caso solamente hay 2 proposiciones, entonces vamos a resolver aquí el P y Q. Entonces, ¿cuándo es verdadero y cuándo es falso, muchachos? Entonces, por favor, me van diciendo y yo les voy asignando el valor. Cuando las dos son verdaderas. Entonces, ¿sería qué? Verdadero. Muy bien. De lo contrario, si P es verdadero y Q es falso, entonces P y Q es ¿qué? Falso. Es falso. Gracias. Y si P es falso y Q es verdadero, entonces P y Q es ¿qué? Falso. Y si P es falso y Q es falso, entonces P y Q es ¿qué? Verdadero. No. En este caso es solamente cuando las 2 proposiciones son verdaderas, es verdadero. Lo contrario, las demás son falsas. En la segunda F no, en la segunda de arriba para abajo no es verdadero, la última. No, estamos trabajando con I, ¿cierto? ¿Y qué dice cuando hacemos las tablas de verdad con I? ¿Qué dice la I? Que ambas proposiciones deben cumplirse para que sea verdadero. Que ambas deben ser verdaderas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, aquí concluyendo el ejercicio, tenemos que
P es falso y Q es falso, entonces P y Q es falso, ¿sí? Acá en el ejercicio, ¿cierto? Que es algo de lo que ustedes deben analizar allá. O sea, acá hicimos solamente el ejercicio, pero en el informe ustedes deben analizar, ¿sí? Entonces, ahí ya les ayudé con la mitad para este caso. Bueno, continuando con esto, tenemos que el ejercicio, entonces, P es igual a 4 más 5, menor que 3, y que Q es igual a 5 por 5 más 4 más 25 menor a 3. ¿Listo? Eso ustedes lo van a escribir con sus palabras en el informe que me van a enviar. Tenemos la segunda evidencia. Bueno, ahí solamente es una tabla de verdad, la que hicimos ahorita. Deben hacer la otra. ¿Sí les estoy proyectando la guía? O sea, profe, por cada ejercicio es una tabla de verdad. No, deben hacer una tabla de verdad para P y Q y otra para P o Q. Sí, ahí hicimos la de P y Q. Pues yo hice la otra, pero pues les voy a dejar para que usted la haga. Deben hacer una, o sea, con esta misma solución para P y Q y otra para P o Q. ¿Quieren? Díganmela y la hacemos. La vamos a hacer. Y los escucho. Los escucho, muchachos. ¿Cómo sería esa? Las Profe, demás ¿puede son repetir, por verdaderas. favor? Es que no, acá con la bulla que tengo acá no puedo escuchar bien. Espéreme que le estoy proyectando, se quedó ahí, ¿cierto? Según la guía, deben hacer un ejercicio, una tabla de verdad para P y Q y otra para P o Q. ¿Por qué no? Me dicen si les estoy proyectando la P o Q. Sí, Por, en el Excel. o les estoy proyectando el anterior. P o Q. Bueno, entonces ayúdenme a realizar esto. Según este resultado, entonces, igual construyo la tabla de P y construyo la tabla de Q. Y según lo que dice la O, ¿cómo debería de ir acá? Si P Solo es es verdadero. falso cuando las dos son falsas. Muy bien. De lo contrario, Verdadero. listo, ya está hecho el ejercicio, los dos ejercicios. Lo que deben hacer es adicionar los pasos para la realización del ejercicio, como dice acá en la guía. Bueno, ese es el primer punto, muchachos. Vamos con el segundo. Va a tener, bueno, aparte de eso, entonces dice que viene el taller de resolución de problemas de algoritmo o pseudocódigos
de algoritmos en pseudocódigos y diagramas de flujo. Entonces dice que teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollados durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deben leer detenidamente, para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberán utilizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces está compuesta de 2 puntos, por decirlo así. Entonces el punto 1 dice, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados en cada uno. Entonces, se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad en pesos colombianos. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestras casa en una ciudad de Colombia, requiere hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Y suponiendo que tenga habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Entonces, debe construir un algoritmo para cada una de estos enunciados. Respecto a los problemas planteados, entonces, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olviden las preguntas guías. Entonces, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita o que debemos calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guías. ¿Qué información están solicitando y en qué formato se debe entregar esta información? ¿Listo? Entonces, hacer estos 1, 2, 3, 4 ejercicios. Y viene la parte 2, que dice que elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca en Internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Definición de diagrama de flujo, símbolos más importantes, seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlos en su equivalente en un diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces deben consultar esto y deben tomar uno de estos, cualquiera, no todos, y representarlo en un diagrama de flujo. Entonces debe enviar el documento y por el respectivo enlace. ¿Alguna duda, muchachos? Ya hicimos el primer punto aquí. Este algoritmo sí no, porque solamente es un algoritmo. ¿Entendidas las evidencias para esta semana? Profe, yo tengo una ¿Lo están duda escuchando? de Está muy esta última que usted está explicando ahí, donde dice que se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados, la movió, grados centígrados a la cantidad de Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Ese punto, ¿cómo lo desarrollaríamos? Ahí sí quedé nula. Listo, tranquila. Hay que hacer la conversión de grados de grados centígrados a Fahrenheit. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, yo ya entendí esa partecita. Es una fórmula que se me trabó. Es una fórmula que puede consultar en internet y de acuerdo a la fórmula, entonces pasa de grados de grados centígrados a Fahrenheit.
Sí, es que en Estados Unidos se mide la temperatura en Fahrenheit. Aquí en Colombia es en grados centígrados, entonces hace la conversión. Y para eso, pues entonces hacer el algoritmo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a las evidencias de esta semana? Ya tienen la mitad. Profe, una pregunta. Claro, dile. Es decir, en el momento que usted dice cómo desarrollar un algoritmo, es como los ejemplos iniciales en los que uno dice, no sé, cómo calcular la temperatura de Bogotá, o sea, es decir, en texto. Sí, solamente ahí verá, ya les muestro acá. Como los primeros ejemplos que vimos. Dame un segundo. Digamos que como estos. No sé si les estoy proyectando. Como los que están en el material, ¿sí? Dice que algoritmo para apagar el computador, algoritmo para cargar un celular, ¿sí? Tiene un inicio, unos pasos y un fin. ¿Sí te aclaré la inquietud, Juan Carlos? Sí, sí, señora. Y después uno toma algún ejemplo de esos de texto y lo coloca en diagrama de flujo y ya. Exacto, exacto. Cualquiera de Ah, bueno. los cuatro ejercicios y hace un diagrama de flujo, que aquí no está en este material, pero aquí en este otro sí. Ah, listo, profe, gracias. Pueden revisar el material siguiente, pueden ir revisando el análisis de solución de problemas, aplicando algoritmos, pero pues ya nos adelantamos mucho. Ahí dice que deben consultar en internet, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que consulten, entonces, revisar lo de los diagramas de... Incluso pueden revisar el material. Acá está en el material de análisis y solución de problemas, entonces ya vienen los diagramas de flujo, ¿sí? Y sugieren algunas herramientas para hacerlos. Entonces, ustedes mirarán si, perdón, si hacen el diagrama de flujo en las herramientas que sugieren ahí, lo hacen en línea, bueno, ya ustedes manejan diferentes herramientas. Aquí sugieren PCIN, sugieren Drive, appdiagramas.net, hay algunos que solamente es con el correo que funcionan, está también los de Gmail o los de G Suite, que son Drive no recuerdo en este momento cuáles más. Lucidchart, hay varios, entonces ya ahí ustedes escogen cuál. En Canva también tiene. Exacto, en Canva también, pero pues la idea es manejar un programa. Bueno, por ahorita no interesa, ya en la próxima sesión ya revisamos esa parte. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? No, profe. Bueno, referente a lo de la fase anterior, ¿tienen alguna duda de las notas o algo? Por favor, los que no de pronto trabajaron en grupo o no tienen alguna nota, me escriben y me dicen que trabajaron con determinado compañero. Vamos, Karen, dale. Hola, profe, buenas noches. Yo te había escrito el otro día porque mi compañero había presentado la evidencia, a mí me salía en blanco, pero pues no sé si de pronto a ti pues ya te sale o algo, porque como pues no nos has enviado el consolidado, pues no tengo manera de mirar. Pero lo puedes mirar en tu portafolio. Sí, ya mañana yo les envío nuevamente las notas Ah, bueno, actualizadas. sí, vale. Yo ya te corregí a ti. Ah, Mejor bueno, dicho, a todos los profe. que escriban por Dale, interno ya. gracias. Vale, con gusto. Bueno, sí, señora, gracias. Esta presentación que nos hizo ahorita nos las puede regalar por el grupo del WhatsApp para tenerla allí. Gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. La convierto y se las envío. Esta evidencia, por favor, la trabajan solitos, ¿sí? Porque es como de lógica y esto, entonces, perdón, me la trabajan solitos y ya para las siguientes, ahí revisamos. Listo. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, agradecerles por su tiempo, por estar aquí tan puntuales como siempre. Ya, gracias a Dios, tengo correo institucional, ya podemos trabajar por esta herramienta que para mí es como más manejable. Necesito crear los grupos de WhatsApp, por eso yo creé un grupito por ahí, para que porfa todos se unan. Ay, les voy a compartir el enlace por acá. Permítanme un segundo, porque necesito pedirles unos daticos para yo crear un grupo aquí por Teams. Entonces, para que por favor se unan al grupo de WhatsApp y allí ya les estaré pidiendo datos para que me envíen, por favor. Bueno, muchachos, si no hay más inquietudes, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Ya estoy organizando para trabajar, digamos que un día la evidencia y otro día como una asesoría para seguir haciendo lo que ustedes están haciendo, desde trabajando con un programa. A mí me gustaría con Python, no sé qué opinen, van pensándolo y me van diciendo, para seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿cierto? Revisar conceptos, seguir, como decimos, cacharreando con eso. ¿Listo? Karen, ¿tienes otra inquietud o es la misma de antes? No, sí, profe, qué pena. Es que dijiste que era individual y como en la plataforma, pues ya con una tarea ya queda para el otro. Entonces los dos debemos subir o los que estemos, pues su evidencia, ¿cierto? Sí, todos deben subir la evidencia. Estas 2 evidencias son individuales. Ah, vale, listo, profe. Sí, sí, porque como dice la teoría, todos tenemos diferente lógica, ¿cierto? Hay 1000 maneras de desarrollar un ejercicio, entonces, pues pretendemos esto, revisar esa partecita. Lucero, cuéntame, tiene la manito levantada. Profe, sí es que mencionó que íbamos a trabajar más adelante en un programa. Es que con el profesor Javier habíamos descargado NetBeans y pues sé que algunos hemos venido trabajando ahí. Yo pues por lo menos lo tengo en mi computador y he venido practicando ahí, entonces no sé si podamos seguir en ese. Listo, sí, ahí revisamos. Si ustedes están trabajando en Java, pero pues es bueno utilizar otros lenguajes. No sé hasta dónde avanzaron, ya pues después revisamos esa parte hasta donde han visto Java. Y pues la idea es manejar varios. Y ahí revisamos, tranquila, ahí miramos. Por eso les dije, Listo, a sí, mí me señora, gustaría gracias. trabajar con Python, pero pues ustedes me dirán, ya ustedes me dirán si lo hacemos o lo hacemos en otro. La idea es Vale, que los poquitos espacios que dediquemos a esto, pues podamos, pues como aprender un poquito de cada cosita, ¿sí? Yo sé que es demasiado, pero demasiado lo que tiene cada uno, pero pues podemos mirar como cositas importantes. ¿Listo? Y la idea es retomar eso. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, desearles una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Por el grupo les estaré preguntando al fin cuándo, si el lunes o el martes. ¿Qué? Perdón, estaban diciendo que los lunes la instructora de física. Bueno, por el grupo yo les consulto a ver qué me dice. Listo, para la próxima semana la sesión. Feliz noche para todos, muchachos. Hasta luego, profe. Igualmente, profe. Gracias. Con gusto, feliz noche para todos. gracias, profe, feliz noche.